Buenos días, mi nombre es Nayarli Villamizar, estudiante de Psicología de la UBA. El presente video tiene como finalidad la defensa del trabajo final del, del Diplomado de Psicología Aeronáutica, el cual tiene como título Propuesta del Manual Psicológico de Inteligencia Emocional para el manejo de la ansiedad en los tripulantes de cabina en vuelos post-COVID. Empezando por el resumen, la presente investigación tiene como objeto principal elaborar un manual de inteligencia emocional para el manejo de la ansiedad en tripulantes de cabina. Para la recolección de información se diseñaron dos escalas de tipo Likert, el cuestionario de inteligencia emocional para tripulantes de cabina de pasajeros para medir la inteligencia emocional y el inventario de ansiedad de vuelos post-COVID para tripulantes de cabina de pasajeros para medir la ansiedad. En ambos instrumentos se diseñó un procedimiento de estandarización basado en la medición y validez de contenido mediante el juicio de un psicólogo, un metodólogo y un especialista en el área aeronáutica. La confiabilidad se calculará con el coeficiente de alfa de Croach para abordar los riesgos relacionados a la ansiedad en tripulantes de cabina de pasajeros, para que permita identificar los factores de ansiedad y disminuir y prevenir la ansiedad en vuelos post-COVID. En cuanto al capítulo 1, compete por tanto interesarse en conocer los principales factores causantes de la ansiedad en tripulantes de cabina, para poder así orientar a las líneas aéreas a tener programas que velen por el bienestar psicológico de sus tripulantes. La ansiedad es un factor psicológico presente prácticamente en todo el ámbito laboral. Podría incluso llegar a afirmarse que más de algunas cosas provocan ansiedad en la vida de cualquier persona. Por supuesto, la ansiedad también puede ser un trastorno psicológico que llega a afectar a la persona. Pero en materia de esta investigación interesa enfocarse en la ansiedad presente en las personas sin necesidad de llegar a un trastorno. Ahora bien, la pandemia por COVID ha cambiado muchas cosas del mundo en el que vivimos y los viajes en avión no han sido la excepción. Las grandes crisis económicas o eventos como el 11 de septiembre cambiaron nuestra forma de volar y la pandemia por COVID-19 no es diferente. Las aerolíneas de todo el mundo anunciaron diversas medidas para prevenir contagios en medio del histórico paro que atraviesa el sector y la incertidumbre sobre la nueva normalidad. Basado en la descripción contextual previa, se nota la necesidad de conducir no solo los principales factores que inciden en la ansiedad, sino cómo manejar la ansiedad que se presente. En cuanto a los objetivos, general, se propone un manual psicológico de inteligencia emocional para el manejo de la ansiedad en los tripulantes de cabina en los vuelos post-COVID. En los objetivos específicos, el identificar los diferentes factores que intervienen en la aparición de la ansiedad en tripulantes de cabina en los vuelos post-COVID, y el de otro sería diseñar instrumentos para identificar los factores de ansiedad y niveles de inteligencia en tripulantes de cabina post-COVID, así como el proponer técnicas y estrategias de inteligencia emocional para el manejo de la ansiedad. En cuanto al alcance que se quiere con esta investigación, esta propuesta busca darle respuesta a una problemática del sector aeronáutico que actualmente se ha visto afectada por la situación pandemia, motivado que en estos momentos hay cierta incertidumbre de cómo debe ser el manejo de los vuelos en estos casos, pues se está haciendo la reactivación de vuelos de manera progresiva. Por ello se diseñó un proceso para identificar e intervenir la aparición de ansiedad en los tripulantes de cabina en los vuelos post-COVID, población a la que está destinada este estudio y los beneficios que se deriven de las posibles investigaciones que se deriven basadas en este aporte. En cuanto al capítulo 2, la ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno. Habría que diferenciar entre lo que sería el miedo, que es cuando el sujeto conoce el objeto externo,
delimitado que le amenaza y se prepara para responder. Y la ansiedad, que es cuando el sujeto desconoce el objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una dificultad para la elaboración de una respuesta. La ansiedad es anormal cuando se desproporciona y es demasiado prolongada con estímulos desencadenantes. Es importante entender que la ansiedad como una sensación, un estado emocional normal ante determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. Así, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día. Tan solo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona es cuando la ansiedad se convierte en una patología. La ansiedad tiene diversos síntomas, entre ellos se pueden mencionar entre los síntomas físicos la sudoración, la sequedad en la boca, el mareo, inestabilidad, temblor, tensión muscular, cefaleas, palpitaciones, problemas de respiración, entre otros. Entre los síntomas psicológicos y conductuales, preocupación, sensaciones de agobio, miedos a perder el control, irritabilidad, conductas de evitación, inhibición, bloqueos motores, entre otros. Las situaciones estresantes provocan ansiedad en la persona y esto afecta en todos sus aspectos, tanto físico, emocional y racional, es decir, no tiene dominio de sí mismo y esto lo refleja en su forma de vivir, de relacionarse con otros, en su manera de enfrentar las diversas situaciones que se le presenten y en cómo se encuentra, si está deprimido, enfermo o neurótico, no sabe cómo hacerlo o lo hace de manera inadecuada y esto le vuelve a provocar ansiedad, lo que hace que se vuelva todo un círculo vicioso. En cuanto a la inteligencia emocional, es aquello que es entendido como inteligencia emocional, es un conjunto de características y habilidades que una persona puede desarrollar y que tiene que principalmente con las habilidades para reconocer y trabajar con las emociones propias y ajenas. En este sentido tiene que ver con la facilidad con la que una persona puede hacer ver sus emociones y trabajar con ellas, así ser una persona más expresiva o sensible. La inteligencia emocional da una respuesta emocional adecuada según el contexto después de un análisis racional. Una persona inteligente emocionalmente tendrá la capacidad de adecuar y regular su respuesta teniendo en cuenta su propio bien y el bien de los otros. O sea, utilizando la racionalidad, un buen conocimiento de uno mismo o bien una actitud flexible nos permite actuar de forma que no nos perjudicamos ni perjudicamos a los demás. En cuanto a los tripulantes de cabina de pasajeros, son los encargados de atender a los pasajeros del avión en lo que necesiten. Esa es su función más visible, pero no la más importante, ya que se encargan también de velar por la seguridad de los pasajeros en todo momento y especialmente en situaciones de emergencia. Casi todas las tareas de un tripulante de cabina están relacionadas con la seguridad y el servicio al cliente, pero en distintos grados. Aproximadamente una hora antes de cada vuelo, el capitán se encarga de informar detalladamente a los tripulantes de cabina sobre las condiciones climáticas, las posibles turbulencias del vuelo y otros factores que pueden afectar el viaje. También se les informa a los tripulantes sobre los detalles de seguridad y los suministros de emergencia relevantes para la aeronave en la que trabajarán. En cuanto a la reactivación de las actividades aeronáuticas, la aviación mundial está atravesando uno de los mayores desafíos de su historia a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. A diario se recorre un camino inexplorado con desafíos emergentes y otros que mutan a una velocidad incalculable. En este contexto, las aeronaves empiezan a despegar de nuevo y crece la expectativa de una lenta pero prometedora recuperación de este sector tan apasionante y para la economía y la prosperidad de las naciones.
Continuamente se busca contribuir con el desarrollo de la industria aeronáutica en lo relacionado con la reactivación ordenada y segura de algunas actividades aéreas. En la actualidad, gracias a la ampliación del alcance de las actividades, se vializó la ejecución de ciertas actividades aéreas en el contexto de medidas de prevención emanadas por las autoridades sanitarias. Por otro lado, como todo individuo perteneciente al ámbito aeronáutico y expuesto a la modificación de las condiciones ambientales relacionadas con su trabajo y en medio donde se desenvuelve, los tripulantes de cabina de pasajeros están expuestos a desarrollar ansiedad por diversos factores, ya que es una sensación normal que experimentan las personas alguna vez en momentos de peligro o preocupación. Si bien la incertidumbre provocada por la pandemia está como alumbrando, según los expertos, es una situación que motiva a que proliferen cada vez más efervescentemente las estrategias para mantener la calma. El método de aplicación del presente trabajo consta de 3 pasos. Primero, el proceso de evaluación, que es el proceso de recolección de información necesaria para determinar el nivel de organizacional individual del personal aeronáutico, dándole a la organización la oportunidad de realizar las situaciones y establecer el curso de la aplicación de las medidas preventivas correspondientes. Para la realización del mismo se han desarrollado 2 instrumentos: el inventario de ansiedad en los vuelos post-COVID para los tripulantes de cabina y el cuestionario de inteligencia emocional para los tripulantes de cabina, los cuales están estructurados bajo el diseño de pre-test y post-test. Se aplica el inventario de ansiedad con la finalidad de revelar la intensidad de ansiedad presentada durante la jornada laboral y al terminar la misma. También el cuestionario de inteligencia emocional, el cual nos revelará el nivel de inteligencia emocional en que se encuentran los tripulantes de cabina. En cuanto a la implementación de las estrategias, si luego de la administración del cuestionario y el inventario de ansiedad se demuestran resultados con altos niveles de ansiedad, el psicólogo a cargo deberá implementar las estrategias de inteligencia emocional y ansiedad desarrolladas en el manual para la regulación y prevención de la ansiedad en los vuelos post-COVID, con la finalidad de procurar el bienestar psicológico de los tripulantes de cabina, de pasajeros y prevenir el desarrollo de mayores niveles de ansiedad. En cuanto a la reevaluación, al finalizar la implementación de las estrategias, el psicólogo deberá realizar una nueva para determinar si existe o no una disminución de los niveles de ansiedad y un aumento en los niveles de inteligencia emocional, determinando si son buenos. En cuanto a las estrategias, es importante que la persona observe y aprenda lo que le suele ocurrir cuando empieza a sentir la ansiedad. Esto le servirá para controlarla y así pues el control será más fácil si se hace apenas se noten los primeros síntomas. De igual manera, es relevante practicar la flexibilidad mental, analizando qué situaciones pueden cambiar y aceptando aquellas sobre las que no tiene un control. Pues descargar preocupaciones en aspectos que no se pueden controlar puede conllevar al desarrollo de la ansiedad. Entre estas estrategias de inteligencia emocional tenemos el reconocer y nombrar los sentimientos que se están experimentando, el prestar atención a sus emociones y sentimientos, el comprender que esos sentimientos son una parte normal de la adaptación del cambio, hablar abiertamente con otros sobre los sentimientos y el cambio que presentan, así como también reflexionar sobre cómo se siente y al regresar a la actividad de vuelo. En cuanto a las estrategias para la ansiedad, están el desarrollo de actitudes positivas y expectativas realistas, ejercicios de relajación, manejos de la preocupación y cómo confrontar situaciones difíciles. En cuanto a la operacionalización de las variables, nos encontramos primeramente con la variable de inteligencia emocional, siendo su definición
la capacidad para supervisar los sentimientos y emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento propio. Se dividió en 4 dimensiones, siendo la primera la percepción y expresión emocional. Sus indicadores vendrían a ser la habilidad para identificar las emociones en los estados físicos, sentimientos y pensamientos de uno, y la habilidad para expresar emociones adecuadamente y expresar las necesidades relacionadas con estos sentimientos. En cuanto a la segunda dimensión, sería la facilitación emocional, la cual se divide en 2 indicadores que son las emociones que priorizan el pensamiento, a la atención, a la información importante, y el humor que cambia la perspectiva del individuo desde el optimismo y pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples puntos de vista. La tercera dimensión, que vendría a ser la comprensión emocional, parte de 2 indicadores. El primero, la habilidad para la interpretación de significados de las emociones que conllevan respecto a las relaciones, y la habilidad para comprender sentimientos complejos, simultáneos, de amor y odio, o mezclados, tales como una combinación de miedo y sorpresa. La última dimensión, que vendría a ser la regulación emocional, parte de 2 indicadores que vendrían a ser la habilidad para monitorizar reflexivamente las emociones relacionadas a uno mismo y a los demás, tales como reconocer de momentos típicos, influyentes o cuán razonables son esos sentimientos, así como la habilidad para regular las emociones en uno mismo y en otros, mitigando las emociones negativas e intensificando las placenteras, sin reprimir o exagerar la información que le transmiten. Este instrumento tiene por nombre como cuestionario de inteligencia emocional para los tripulantes de cabina de pasajeros. Este cuestionario es un instrumento psicométrico autoaplicado y diseñado para la medición de la inteligencia emocional en los tripulantes de cabina. El cuestionario consta de 16 ítems clasificados en 4 dimensiones de inteligencia emocional y una escala Likert de 3 categorías. En cuanto a la segunda variable, vendría a ser la ansiedad, la cual es una sensación o estado emocional normal ante determinadas situaciones que constituyen una respuesta habitual en las diferentes situaciones cotidianas estresantes. Esta está dividida en 2 dimensiones, siendo la primera los síntomas físicos, el cual tiene como indicadores vegetativos la sudoración, la sequedad de la boca, el mareo y la inestabilidad. Los neuromusculares, que vendrían a ser el temblor, tensión muscular, cefalea y parestesias. También el insomnio, respiración y problemas respiratorios. En cuanto a la segunda dimensión, que son los síntomas psicológicos y conductuales, tenemos lo que es la preocupación, aprensión, sensación de agobio, dificultad de concentración, quejas de pérdida de memoria, miedo a perder el control, sensaciones de muerte inminente, un humor ansioso, ya que pueden presentar desosiego o inquietud, conductas de evitación de determinadas situaciones, y la inhibición o bloqueo psicomotor, así como obsesiones o compulsiones. Este instrumento lleva por nombre Inventario de Ansiedad para los tripulantes de cabina. Este inventario de ansiedad para vuelos post-COVID es un instrumento psicométrico autoaplicado diseñado para la medición de la ansiedad y consta de 16 ítems clasificados en 2 dimensiones y una escala Likert de 5 categorías de respuesta. Ambos instrumentos incluyen la instrucción de la aplicación, hoja de preguntas y protocolo, ficha de datos personales, así como la clave de corrección e interpretación de las puntuaciones. En cuanto a la estandarización de los instrumentos, la validez en una investigación se determina la revisión
de la presentación del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems y que miden las variables pertinentes. Se propone la medición de la validez de contenido, la cual consiste en qué tan adecuado es mostrarlo de las posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir. Este análisis debe ser relacionado o realizado por expertos que constaten que los ítems cubren todos los aspectos importantes y que cada uno de estos aspectos están debidamente representados, incluyendo la proporción correcta de ítems. La validez de contenido no es cuantificable, se determina de forma subjetiva a partir de un juicio de expertos que se pretende medir. Para la validez de estos instrumentos se propuso un psicólogo, un metodólogo y una experta en el área aeronáutica, para así verificar la coherencia y la pertinencia de los ítems y evaluar las correcciones a realizar. En cuanto a la confiabilidad, designa la exactitud con un conjunto de puntajes de pruebas que miden lo que tendría que medir. En situaciones donde la aplicación repetida del instrumento resulta inconveniente o imposible, se implementa el coeficiente de consistencia interna como método de evaluación mediante el uso del coeficiente de Kunder de Richardson o el alfa de Crowach. Para determinarla, la consistencia interna, se elaboró el siguiente procedimiento. Primero, la aplicación del instrumento, del inventario de ansiedad y el cuestionario de inteligencia emocional. A 115 tripulantes de pasajeros en edades comprendidas entre 21 y 50 años. 2. La posterior a la aplicación realizan la recolección de los datos obtenidos y tabularon una base de datos en Excel o SPSS u otro programa estadístico de preferencia. 3. Recalcular la varianza de cada instrumento junto con el total de la varianza del instrumento. La varianza puede ser definida como el cuadrado de la desviación típica. 4. Con los datos de la varianza se procede a calcular el índice de consistencia interna u homogeneidad para las escalas policotómicas de tipo Likert mediante el coeficiente de alfa de Crowach. En cuanto a la corrección de instrumentos, se elabora mediante un escalamiento de medidas, el cual se establecerán la ubicación de los individuos en el intervalo de normalidad respecto a su grupo etario. Para la realización del baremo se deben seguir los siguientes pasos. El primero, el calcular la medida aritmética de los resultados de la aplicación de piloto de ansiedad y el cuestionario de inteligencia emocional. Segundo, calcular la desviación típica de los resultados totales con el modelo de inventario aplicado en la mueva piloto. Tercero, normalizar las puntuaciones directas a través del cálculo de puntaje típico Z, es decir, la diferencia de la puntuación directa con la medida aritmética entre la desviación típica. Y cuarto, elaborar cortes a partir de la campana de Gauss o curva de normalidad para establecer los intervalos de normalidad. En cuanto a la correlación de las variables, se realiza para comprobar la existencia de una correlación entre las variables de inteligencia emocional y ansiedad, y así determinar qué tipo de correlación tienen. Se propone un proceso. Primero, calcular la covarianza, es decir, los grados en que las variables aleatorias varían de forma conjunta en relación con sus medias. En esta medida, los valores normales de 0 indican una relación negativa cuando una variable sube y la otra baja, mientras que los valores mayores a 0 indican relaciones positivas donde ambas variables suben o bajan o en conjunto. Segundo, la covarianza para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, el cual mide el grado de intensidad y sentido de relaciones entre dos variables.
El coeficiente de correlación de Pearson puede tomarse valores entre -1 y 1. En cuanto al capítulo 3, en las conclusiones, en el ámbito aeronáutico no solo se reúnen los factores laborales habituales que pueden incluir el estado de ansiedad, también se suma la exposición a modificaciones ambientales. Pues bien, la experiencia nos enseña que cuando una persona se enfrenta a un cambio tan drástico sin precedentes en nuestra generación como el actual, es probable que tengamos que afrontar una serie de etapas identificables. Estas etapas son útiles para comprender los sentimientos que experimentan las personas cuando se produce un cambio tan drástico en su medio laboral. El trabajo de los tripulantes de cabina de pasajeros es asegurarse que los viajes sean seguros y lo más agradables posibles. Los mismos deben lidiar con distintos tipos de problemas todo el tiempo. Esto significa que deben estar preparadas para manejar diversas situaciones, como por ejemplo las causantes por la pandemia por COVID-19. El sufrir de ansiedad puede llevarlos a tener actitudes descuidadas que ponen en riesgo la seguridad en la que se desenvuelven. En definitiva, la finalidad de del manual presentado, es identificar, medir y diagnosticar, así como disminuir los niveles de ansiedad específicamente en los tripulantes de cabina de pasajeros en los vuelos post-COVID, consiguiendo con esto aumentar la seguridad del medio aeronáutico y disminuir los factores de riesgo para la seguridad de los pasajeros y para los mismos tripulantes de cabina. Las aportaciones más relevantes de este producto académico incluyen la revisión conceptual de las variables de inteligencia emocional y ansiedad y su descripción en los tripulantes de cabina de pasajeros, así como el diseño de estrategias de ansiedad y gestión de inteligencia emocional para la prevención de ansiedad en los tripulantes de cabina de pasajeros en los vuelos post-COVID, así como el diseño de instrumentos para la medición de la variable inteligencia emocional y ansiedad. Muchas gracias por su atención.